Buenas tardes. A continuación se presentará un texto argumentativo sobre el Perú entre cambios y continuidades, una mirada crítica a la reforma agraria entre los años 1930 y 1990. Este texto incluye lo que es una introducción, un desarrollo, en donde hablaremos sobre los temas de cambios y permanencias políticas de la oligarquía al autoritarismo reformista. También hablaremos sobre los cambios y permanencias económicas de la nacionalización a la crisis, así como también hablaremos sobre cambios y permanencias sociales del campo a la ciudad, de la invisibilidad al protagonismo, y por último un cierre o una conclusión. Comencemos por la introducción. El periodo entre los años 1930 y 1990 fue una etapa decisiva para la construcción del Perú moderno. Durante esas 6 décadas, el país atravesó intensos procesos de transformación política, económica y social, marcados por golpes de Estado, reformas estructurales, migraciones masivas, crisis económicas y conflictos armados. Uno de los momentos más significativos fue la reforma agraria de 1969, impulsada por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Esta reforma ha generado un amplio debate. ¿Realmente fue beneficioso para el Perú? Este texto argumenta que a pesar de sus buenas intenciones y algunos logros sociales y políticos, la reforma agraria tuvo resultados económicos limitados y una implementación deficiente, que afectó su sostenibilidad. Por tanto, aunque representó un cambio importante, no logró consolidarse como un proceso transformador a largo plazo. Seguimos por el desarrollo. Primero, cambios y permanencias políticas de la oligarquía al autoritarismo reformista. Desde la caída del régimen de Leguía en los años 1930, el Perú vivió una alternancia constante entre gobiernos civiles y militares. Este contexto político inestable se mantuvo a lo largo de casi todo el siglo XIX. Un cambio notable fue la llegada al poder del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en 1968, el cual intentó romper con la herencia oligárquica mediante reformas estructurales, siendo la reforma agraria su medida más emblemática. Políticamente, la reforma agraria significó un quiebre con el dominio terrateniente, pues el Estado asumió un rol activo en la redistribución de poder. Se dio mayor visibilidad a las comunidades campesinas y se reconoció a sectores históricamente marginados. Sin embargo, esa transformación no implicó una democratización real, ya que fue impuesta desde arriba por un régimen militar, sin participación ciudadana efectiva. La permanencia del autoritarismo, incluso en procesos progresistas, refleja una constante en la historia política del Perú. Los cambios se han impulsado desde el poder, sin construir bases sólidas de la participación y representación popular. Segunda parte del desarrollo. Cambios y permanencias económicas, de la nacionalización a la crisis. Económicamente, el periodo vio un giro desde un modelo exportador primario hacia una más intervencionista. La nacionalización de sectores estratégicos y la reforma agraria fueron intentos de modificar la estructura económica tradicional. La redistribución de tierras buscó aumentar la productividad y disminuir la pobreza rural. Sin embargo, en la práctica, muchas cooperativas creadas tras la reforma carecieron de financiamiento, tecnología y acceso a mercados. Esto redujo la eficiencia agrícola y generó una caída en la producción. En los años 80, el país enfrentó una severa crisis económica, como es la hiperinflación, el desempleo y aumento de la pobreza. A pesar de los esfuerzos reformistas, la economía peruana no logró romper su dependencia de los recursos naturales, ni diversificarse de forma sostenible. Por tanto, la permanencia más significativa fue la fragilidad estructural del sistema económico, algo que todavía persiste en el Perú contemporáneo. Tercera parte del desarrollo. Cambios y permanencias sociales, del campo a la ciudad, de la invisibilidad al protagonismo. Socialmente, el país vivió un proceso de urbanización acelerada. Miles de personas migraron del campo a las ciudades, especialmente a la ciudad de Lima, buscando mejores condiciones de vida.
La reforma agraria, en el plano simbólico y social, representó un reconocimiento histórico a los campesinos e indígenas, al concederles tierras y cierta dignidad que les había sido negada por siglos. Sin embargo, los beneficios sociales de la reforma fueron parciales. La falta de apoyo técnico y financiero dejó a muchas comunidades en el abandono, al no consolidarse un desarrollo rural sostenido. La migración masiva a las ciudades trajo consigo informalidad, pobreza urbana y exclusión. La desigualdad social, herencia colonial y republicana persistió aún hoy. Grandes sectores de la población viven marginados del acceso a salud, educación y oportunidades económicas. En síntesis, la reforma agraria no fue beneficiosa en el aspecto social, debido a que no hubo mejoras reales en las condiciones de vida del campesinado en general. Asimismo, en el aspecto económico no hubo un impacto económico, debido a la producción agraria que siguió dominada por latifundistas. Es decir, no hubo modernización ni inclusión productiva. Y por último, en el aspecto político, no hubo cambios estructurales. Es decir, el poder político rural siguió en manos de las élites terratenientes. Los campesinos no tenían voz ni representación. Eso es todo. Gracias.